facilitadora Yuraima Coronel. Soy educadora, abogado, magíster en gerencia educativa, en planificación educativa, magíster en derecho procesal penal y pues quiero compartir con ustedes mis conocimientos desde la parte de los aspectos legales, el fundamento legal del sistema educativo. Ustedes a veces de repente uno como estudiante se pregunta, ay, ¿y por qué en la carrera de maestría nos hablan del fundamento legal? Mire, el fundamento legal del sistema educativo y el fundamento legal de cualquier sistema, sea educativo, lo que sea, tiene mucha relación y es muy importante tener conocimientos básicos, nociones básicas de derecho, conocer las leyes que rigen la educación en nuestro país, tener el debido conocimiento y el manejo de aquellas leyes, normas, reglamentos que dispone el ente rector, nuestro Ministerio de Educación, tanto en Venezuela como en Colombia. ¿Por qué es tan importante? El derecho, mis queridos estudiantes, es el conjunto de normas que rigen toda la actuación de los seres humanos, de las personas. Por lo tanto, tiene relación y mucha connotación con todas las carreras, con todas las actividades de las personas, indistintamente de donde se encuentren. Un médico eh, tiene compromisos y tiene penalizaciones legales si incumple con las leyes que regulan su actividad profesional. Los contadores, los profesores no se quedan atrás, el docente tiene bastante, porque parece que nosotros somos formadores de niños en preescolar, de niños en primaria, de adolescentes en la primera de básica, bien diversificado, y hasta en la universidad. Entonces, por tal motivo, es demasiado importante que nosotros manejemos lo que es el sistema educativo venezolano o su derecho, el colombiano. Esta primera unidad, más tardecito les tengo su planificación en la plataforma. Esta primera unidad se llama Nociones Generales del Derecho. En ella vamos a desarrollar subtemas directamente relacionados con lo que es el derecho, porque son las primeras nociones que ustedes deben tener para que comprendan y se compenetren con lo que es la asignatura. Primero, ¿qué es el concepto de derecho? Es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Esto tiene cierta connotación con lo que les dije al inicio. Es muy importante que nosotros conozcamos cuáles son los deberes y cuáles son las normas, porque el desconocimiento de la ley no te exime de la pena. Eso es en todos los aspectos de nuestra vida. Por tal motivo, es muy importante que manejemos esos conocimientos. El objeto del derecho es una facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida, o una facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece a nuestro favor o que el dueño de una cosa nos permite en ella. Entonces, fíjate, el objeto del derecho es, es la facultad de hacer lo que legítimamente nos conduce, hacer valer mis derechos, pero cumplir con mis deberes. Por eso es un conjunto de normas, deberes y normas. Durante la historia, desde que el derecho forma parte de la vida de las personas, se ha dividido en derecho público y derecho privado. Aunque en realidad detrás de ello hay una serie de categorías, de subcategorías del derecho, pero supremamente amplia por lo mismo, que era lo que les estaba diciendo. El derecho abarca toda la actividad de las personas, por eso tenemos derecho administrativo, ambiental, el civil, que es muy importante porque es el que habla de las obligaciones, las responsabilidades, las sucesiones, todo aquello de los contratos, todo eso, el derecho civil es demasiado, demasiado amplio.
el derecho militar, el de familia, los derechos humanos, el económico, el informático, el internacional, es muy importante, el comunitario, el laboral, ese también lo conoce, sí, medianamente lo conocemos porque siempre sabemos que eso está muy ligado a la parte sindical y a la seguridad social que tenemos nosotros como trabajadores. El penal también es el penitenciario, el político, el constitucional, el procesal. Los procesales son ya aquellos donde te indican cuáles son los procedimientos a seguir ante una situación o ante un conflicto que se suscite, bien sea para defensa o bien sea para impugnar. Está el notarial y registral, el religioso, el fiscal, el aduanero, el derecho natural y bueno, les nombré los más conocidos por nosotros y los que más tenemos, si se quiere, un poco de connotación con ellos. Entonces, fíjate, las fuentes de derecho. El término las fuentes de derecho es todo aquello que contribuye a que las reglas jurídicas sean aplicables hoy por todas las personas. Entre las principales fuentes del derecho, hemos tenido la religión y las costumbres. O sea, la fuente es todo aquello que le ha proporcionado al derecho nutrirse de todo el entorno donde el derecho se desenvuelve para poder determinar leyes, normas y todo lo demás. La ley es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, es un precepto establecido es un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia, cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. La costumbre es una forma inicial del derecho consuetudinario, que consiste en la repetición constante de un acto que con el paso del tiempo se vuelve obligatoria y por necesidad, consentimiento colectivo y apoyo del poder público y llega a convertirse en ley. Para ponerle un ejemplo de costumbre, la costumbre es muy, muy popular en nuestro derecho. ¿Por qué? Porque se crean, es más, en el argot popular se dice la costumbre es ley. Se va repitiendo tanto una situación o un acto que se vuelve obligatoria. Si nos acostumbramos a hacer un trabajo o un procedimiento en la institución educativa, en nuestras instituciones educativas de una manera, y todas las instituciones educativas lo hacen así, a pesar de que no está contemplado en la ley, tiende a convertirse en ley. ¿Por qué? Porque la costumbre conlleva hecho. Tenemos con la jurisprudencia, ese es un conjunto de resoluciones jurídicas emitidas por el órgano rector, en nuestro caso es el Tribunal Supremo de Justicia, que pueden repercutir en sentencias posteriores y ella puede llegar a ser una fuente directa del derecho. Nosotros en derecho, las jurisprudencias son muy importantes. ¿Por qué? Porque ellas nos direccionan. Tenemos un caso bastante complicado, por lo menos tenemos en educación hay jurisprudencias. Un caso con una situación violenta con unos niños, niñas o un adolescente, y el abogado de las zonas educativas o el abogado de la institución o la defensoría hace uso de las jurisprudencias que se hayan dictaminado con base en esa situación. ¿Para qué? Para tener una dirección o un norte hacia dónde pueden ir nuestra actuación. Tenemos la analogía, que significa relación de semejanza entre cosas distintas. Y en concreto, aplicado su uso al ámbito del derecho, es el método por el que una norma jurídica se extiende por identidad de razón a casos no comprendidos en ella. Entonces, fíjate que la analogía es una relación de semejanza entre cosas distintas. En el derecho ahí es muy importante porque cuando estamos aplicando una norma, una ley o hay alguna situación, hay normas jurídicas que trascienden de una situación a otra. Por lo menos nosotros tenemos una situación donde hacemos uso de la LONA. Nosotros trabajamos con niños, niñas y adolescentes, pero en la LONA hay eh,
de repente un artículo que no abarca por completo la situación que nos estamos planteando y hacemos uso del Código Civil, podemos hacer uso del COP, que es el Código Orgánico Procesal Penal, o el Código Penal, el Código de Procedimiento Civil, cualquier otra ley que se extienda y vaya, a pesar de ser cosas distintas, tienen connotación y relación con la situación que nosotros estamos en ese momento trabajando. La doctrina hace referencia a los estudios llevados a cabo por los juristas a fin de comprender los temas relacionados con el derecho, como las normas, el orden jurídico y las instituciones. Tenemos a la norma. La norma es un conjunto de normas de ordenamiento para el comportamiento humano, de acuerdo a dicta autoridad, dependiendo del caso en concreto con el que nosotros estemos trabajando. Su incumplimiento lleva a una sanción. Generalmente, las normas le confieren derechos y deberes a las personas que están involucradas en ello. La norma es muy importante que nosotros en el ámbito educativo la manejemos. ¿Por qué? Porque ella es la que va a direccionar y ella va a ordenar el comportamiento y la actuación nuestra como docentes, como gerentes de instituciones educativas y como gerentes de aula. Entonces, ello es muy importante que nosotros las manejemos y las conozcamos. ¿Para qué? Para poderlas aplicar y para poder direccionar nuestra praxis laboral como directivos o laboral como docentes. El Estado de Derecho se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual, se aplican con independencia y además de ser compatibles con las demás normas, y los principios. Fíjese lo importante que es tener conocimiento de qué es el Estado de Derecho. Muchos de nosotros, según la Constitución, Venezuela, aquí no hay Estado de Derecho, o yo exijo el Estado de Derecho, pero a veces de repente no sabemos qué es el Estado de Derecho. Fíjate que es un principio de gobernanza, un principio de autoridad que rige a todas las personas, las entidades públicas, las privadas, el Estado, que tienen que estar sometidos a las leyes. Ese es el Estado de Derecho, el cumplimiento cabal de las leyes por igual, indistintamente de a quién se le vaya a aplicar. Por eso es tan importante tener conocimiento de qué es el Estado de Derecho. El principio de legalidad es aquel en virtud del cual los poderes públicos están sujetos a la ley, de tal forma que todos sus actos deben ser conforme a ella, bajo la pena de invalidez. Dicho de otra forma, es inválido todo acto de los poderes públicos que no sean conforme a la ley. Este principio de legalidad tiene también mucha relación con el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque cuando los poderes públicos no están haciendo su actuación conforme a la ley, están violando el Estado de Derecho. Es de la relación en todos los aspectos y las generales de lo que es el derecho. La pirámide de Kelsen. Me imagino que la mayoría de ustedes saben qué es la pirámide de Kelsen. La han oído hablar. Es un sistema de forma pirámide descrito por un investigador llamado Kelsen, donde él fundamenta la jerarquía de las normas, la jerarquía de las leyes. Tienen la forma piramidal, en la cúspide están las leyes que tienen mayor rango, las leyes que son, como decir, las normas macro venezolanas o colombianas, en nuestro caso, es la Constitución, a la par por lo menos de nosotros tenemos la Constitución, también tenemos aquí al lado de la Constitución están todos aquellos tratados internacionales que Venezuela y Colombia han suscrito con los demás organismos como derechos humanos, las Naciones Unidas, la OEA, todos aquellos convenios, la mayoría en caso de derechos humanos, que Venezuela suscita o Colombia con los demás países, entonces están arriba, al lado de la Constitución.
pero la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Constitución Nacional de Colombia son las leyes macro de nosotras, las primordiales, y todas sus citas de ellas. De ahí se derivan las leyes orgánicas y las especiales, las leyes ordinarias, los decretos, los reglamentos, las ordenanzas, las sentencias. Fíjate que ahí van en orden decreciente. ¿Por qué? Porque una subyuga a la otra. Y al final, cuando estamos es donde hacemos uso de la analogía. Estamos abajo en una ley o en un decreto, y la manera más idónea de poderla desarrollar es buscando otra ley más alta que ella, que es la que nos va a direccionar que vamos a actuar. Tenemos otro aspecto importante que es la Constitución, que es el texto de carácter jurídico-político, fruto del poder constituyente que fundamenta, según las normas, todo el ordenamiento de un Estado, situándose en él como norma que recoge, define y crea los poderes constituidos, limitándolos al servicio de las personas. Por eso es que la Constitución es nuestra carta magna. Todos los países, por lo menos de Occidente, que son de Italia hacia acá, que dependemos todos en el derecho romano, tienen sus constituciones. A veces, si ustedes les tienen la oportunidad de revisarlas, disculpe, me van a estornudar, perdón. Las constituciones son muy similares, cambian ciertas cosas. ¿Por qué? Porque como nosotros dependemos del derecho romano, casi siempre todas esas normas, todas esas normas jurídicas, normas, deberes, derechos, todos derivan del derecho romano y por tal motivo son muy similares, aunque no son iguales. Los reglamentos es un documento que especifica una norma jurídica para regular todas las actividades de los miembros de una comunidad. Por lo tanto, según la mayoría de la doctrina jurídica, se trata de una de las fuentes del derecho, formando pues parte del ordenamiento jurídico. Fíjense que el reglamento, nosotros en nuestro ámbito educativo trabajamos mucho con reglamentos, ¿verdad? El reglamento de la ley del ejercicio de la función del docente, en los reglamentos de las leyes que dictaminan, por lo menos en nuestro país vecino Colombia, con relación a alguna actuación dentro de la área educativa. Todo ello es, o reglamentos, partes, nociones de derecho que nosotros como educadores tenemos que conocer. Tenemos los decretos, que son resoluciones de carácter normativo expedidas por el titular superior de ese ente, que haciendo uso de sus facultades legisla en nombre del Poder Legislativo. Eso es al interior de la Asamblea Nacional, es donde se determinan todos los proyectos de ley que son aprobados en ella. Todos estos decretos, por lo menos nosotros en el ámbito educativo tenemos la mayoría de nuestras leyes, nuestras normas, han salido mediante decretos, que esos son, después nosotros los vemos en la Gaceta Oficial, del decreto tal, Gaceta Oficial, número tal, de tal fecha, y ahí nosotros vamos, la buscamos y ahí está el soporte legal de esos decretos. Tenemos las resoluciones, que son documentos que emanan de las autoridades en ejercicio de sus funciones sobre asuntos de su competencia. Se basan en dispositivos legales específicos, constitución, leyes, decretos, entre otros. Entonces, fíjate que las resoluciones también las vemos mucho en nuestro trabajo educativo. Las circulares es una comunicación dirigida por una autoridad superior a una inferior sobre el mismo tema y con el mismo propósito. Este es el procedimiento empleado por las autoridades superiores para transmitir a las inferiores instrucciones y decisiones. También muy conocido este aspecto legal en nuestra labor. Siempre las circulares nuestras vienen, fíjate que ahí se ve la pirámide de Kelsen en el ámbito educativo. El Ministerio del Poder Popular o el Ministerio de Educación Nacional dicta una circular. Esa circular va a todas las zonas educativas o a todas las unidades de educación en el país. Ellas a su vez las emiten a las instituciones y esas instituciones a el personal. Fíjense en la secuencia piramidal de
del poder de cómo va del nivel macro al micro. Tenemos las ordenanzas, que ellas van muy, siempre las vemos mucho en la parte de las autoridades civiles, militares. Nosotros tenemos muchas direccionamientos de las alcaldías, de los consejos municipales, que de las instituciones militares, que ellos emiten una ordenanza que debe ser acatada y cumplida por los civiles, o sea, o por los trabajadores. La derogación en el derecho es el procedimiento a través del cual se deja sin vigencia a una disposición normativa, ya sea esta con un rango de ley o sea inferior. La derogación sencillamente es cuando ya una ley por lo general es derogada por otra. Se actualiza, se le hacen estudios todo el tiempo en derecho y se están creando nuevas normas, nuevas leyes para ir mejorando la actuación de los impartidores de justicia y por ende el cumplimiento de los deberes y los derechos de las personas. Entonces siempre se están derogando leyes. Y esas leyes tienen una vigencia. Esa son de carácter general. Es la calidad obligatoria de la misma y a la vez el tiempo en que se encuentran en vigor. Y son por lo mismo aplicables y exigencias. Entonces fíjense que una ley tiene vigencia mientras no tenga una derogación. Quiero compartir con ustedes este pensamiento de nuestro libertador. La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad. Fíjense que cuando nosotros hablamos de justicia, hablamos de todo lo que engloba el derecho, porque el derecho es precisamente el conjunto de normas y leyes para impartir justicia, bien sea para penar o bien sea para defender. Entonces, fíjense lo importante que es que nosotros como educadores tengamos al menos conocimientos básicos de lo que es el derecho. Nosotros en nuestra planificación, que en un ratito la van a tener todos en la plataforma, vamos a trabajar la unidad 1, que es esta que acabamos de desarrollar relacionada con las nociones generales del derecho, a través de un mapa conceptual. Yo les voy a subir también en la plataforma unas orientaciones acerca de cómo hacer un mapa conceptual, un mapa mental, un verbo icónico, cómo hacer redes semánticas, trabajos monográficos, síntesis, todas aquellas herramientas que nosotros como docentes hacemos uso para medir los conocimientos adquiridos por nuestros estudiantes. Entonces vamos a hacer un mapa conceptual. Yo les voy cuando les suba la tarea a la plataforma, le voy a colocar una serie de lineamientos por los cuales se va a corregir dicha actividad. Las pautas principales son que debe tener portada. Esa portada, pues el logo de la universidad, el nombre de ustedes, el título del mapa, de qué se trata el mapa, sería mapa conceptual, nociones generales del derecho, su nombre y la fecha. Y luego el contenido de lo que es el mapa conceptual, una conclusión, una pequeña conclusión de qué les quedó a ustedes de esa actividad, qué aprendí. Siento que aprendí algo nuevo, ya todo lo conocía, o refresqué algo que no sabía, X. Y las referencias. Es muy importante, mis queridos estudiantes, saber que todo trabajo que nosotros hacemos tiene que tener una referencia bibliográfica, porque nosotros no la sabemos todas, y eso decir que nosotros hacemos una actividad o algo solamente porque sus conocimientos son míos, pues ahí estamos errados. Siempre nosotros hacemos uso de libros, de referencias bibliográficas, de revistas indexadas, de otros trabajos, de profesionales en el área, de todo aquello
con lo cual nosotros hacemos uso, las normas, las leyes, la Constitución, que nos van a permitir a nosotros desarrollar un tema, indistintamente que sea un mapa mental o un mapa conceptual. Si es un mapa mental, nosotros pues, estamos sacando la mayor parte de imágenes de páginas de internet, colocamos la página de internet en la cual nosotros hicimos uso para dicha actividad. Esta asignación tiene una ponderación del 30%. Y la fecha es para el 18. Lo demás se lo voy a subir a la plataforma en un ratito y ustedes van a tener conocimiento de todas las actividades que ustedes tienen que hacer. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia? Bueno, no habiendo más nada que hablar, ha sido un placer para mí compartir mis humildes conocimientos con ustedes. La próxima clase sincrónica, de todos modos la universidad se lo participa, es para el día 8 de abril y las demás actividades van a ser vía plataforma. Hay un WhatsApp creado por la universidad donde vamos a estar interactuando. Cualquier duda, cualquier sugerencia, las actividades se suben única y exclusivamente por la plataforma, salvo casos muy excepcionales y con anuencia de las autoridades de la universidad. De resto yo no acepto trabajos que no sean subidos en plataforma. Por favor, tenga puntualidad, respeten el tiempo, las normas. Es muy importante para cualquier actividad que nosotros desarrollemos el tener cumplimiento. Y más nosotros que somos formadores de niños, de niñas, de adolescentes, de profesionales, que tenemos que dar el principal ejemplo, que es tener puntualidad. Entonces, por tal motivo, no queda más nada que hablar. Ha sido un placer para mí, estoy a la orden. Ahí está también mi correo electrónico, mi teléfono. Señor, Dígame. una preguntita, es que tenía problemas con el audio. No pude escuchar casi, ya prácticamente lo que pude escuchar fue la última parte. Entonces mi pregunta es, ¿lo va a montar en la plataforma donde yo me pueda? La parte que escuché me pareció súper interesante y a mí me gusta esta parte de Sí, que claro. es lo de la ley. Sí, claro, eso probablemente como martes o miércoles ya está subido a plataforma y lo puedes ver, y cualquier otra duda que tengas por el WhatsApp, el grupo de WhatsApp conformado con la asignatura, con mucho gusto la puedo orientar y lo puedo aclarar cualquier duda.